Antes de leer el texto, mis hermanos, mucho de lo que se va a predicar hoy y mucho de lo que se predica año con año en estas fechas, en muchos púlpitos en esta época, tiene que ver con corregir o reorientar el verdadero significado, el verdadero sentido de la celebración de Navidad. Porque ciertamente hay una tendencia cada vez más marcada que ha convertido esta celebración en todo menos en un acto de adoración, de agradecimiento, de un gozo santo por la salvación que el Señor proveyó en Cristo a los pecadores. Se realizan desfiles, programas escolares, bailes, obras de teatro, cenas, fiestas, intercambios de regalos, etc. Y se hacen muy populares en estas fechas frases como esta. Yo traté de encontrar en internet varias frases que son muy comunes en esta época de Navidad. Ponga atención a ellas. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Una más. Un mes de luces, de nieve y de fiestas. Es hora de hacer las paces y atar cabos sueltos, terminar aquello que empezaste y esperar que todos tus sueños se hagan realidad. Felices fiestas. Arriba la Navidad, que este año todo lo bueno puede pasar. Otra, la magia de la Navidad es la magia de las personas, como tú, que haces que un año se pase volando. Feliz Navidad. El mejor regalo en esta Navidad es tu sonrisa. Y una última, te deseo el mejor de los años, que el amor, la fe, la generosidad y la salud te permitan lograr lo que más anhelas. Feliz Navidad. Una de las canciones más populares en estas fechas es All I Want for Christmas is You, que traducido es todo lo que quiero para Navidad eres tú. ¿Hay algo malo en todo esto que acabo de leer? ¿En todos esos deseos? Intrínsecamente no, pero ¿cuál es el problema con ello? En ninguno de ellos aparece Jesús, el motivo de la Navidad. ¿Cuál es el problema? Este mundo y tristemente también la iglesia ha paganizado esta celebración de tal forma que Jesús queda de lado. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y el pasaje que vamos a leer hoy en el Evangelio de Marcos nos va a ayudar a comprender el por qué. Mientras yo trato de convencerlos, hermanos, de que una visión nublada del niño del pesebre nos hace perder al Salvador de la cruz. Una visión nublada del niño del pesebre nos hace perder al Salvador de la cruz. Y esto lo vamos a ver en el pasaje, y mientras leemos vamos a ver estas 4 secciones elementales que nos van a ayudar a ver la importancia de ver claramente quién es Jesús. Del versículo 22 al 26 vamos a ver una sanación extraña. Del versículo 27 al 30, una instrucción extraña. Del 31 al 33, una reacción extraña. Y del versículo 34 al 9:1, un llamado extraño. Así que vamos a leer el pasaje. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y veía todo con claridad. Y le envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres.
Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron ellos: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Lo primero que vimos fue una sanación extraña, porque lo que hemos visto hasta el momento es a Jesús sanando inmediatamente a los ciegos, a los sordos, a los mudos, incluso resucitando personas instantáneamente. Pero este ciego fue sanado gradualmente. Primero, Jesús puso sus dedos con saliva sobre él, y eso ya de por sí es extraño, pero lo más extraño es que no pudo ver completamente, sino que veía borroso y veía a los hombres como si fueran árboles que van caminando. Pero en una segunda intervención, él pudo ver claramente. Y Marcos lo que está haciendo al ilustrarnos esta sanidad extraña, gradual del ciego, su propósito es ilustrar cuál era el problema de los discípulos. Esto es a lo que en teología no es importante el término, pero se le llama una lección objeto. ¿Se dieron cuenta que en el pasaje anterior Jesús hizo un llamado a que los discípulos se cuidaran de lo que escuchaban de las enseñanzas de los fariseos y de la enseñanza de Herodes, pero previo a eso había habido un sordo que había sido sanado? Y ahora parece que Marcos está colocando esta sanidad justo antes de mostrarnos que los discípulos no podían ver claramente. Eso es lo que vemos en el siguiente segmento, que es una instrucción extraña, versículos 27 al 30, donde Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice el mundo que soy yo? ¿Qué dicen las personas que están a su alrededor que soy yo? Pero nos muestra que su intención al preguntarles esto iba más allá que simplemente saber cuál era la opinión de la gente, sino dirigirlos a una pregunta más importante. Pero ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Eso es lo importante en este momento. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Aquí pudiéramos nosotros decir: ¡wow! Finalmente ya se están acercando a la verdad. Parece que por fin ya no están así como
¿quién será este que aún el viento el viento y el mar le obedecen? ¿Y quién es este que tiene poder aún sobre la muerte? Parece que esas dudas pareciera que ya se iban disipando, porque ahora Pedro, en representación de los discípulos, dice: tú eres el Cristo. Parece que ya nos estamos acercando. Pero la instrucción de Jesús a continuación es extraña, porque Jesús les dice: ok, esto que acabas de decir, no se lo digas a nadie. No lo digas a nadie. A ver, ¿no se supone que si hasta ahora el problema es que ellos no han estado entendiendo, lo lógico no sería que mejor salgan y les digan a todos: está haciendo todo esto porque es el Cristo? Pero Jesús les dice: no, todavía no vayan ni se lo digan a nadie, porque no están listos para decírselo a nadie. También porque existe algo que se llama el secreto mesiánico, el término teológico que se le da a todas las veces que Jesús le ha dicho a los demonios, a los que han sido sanados, y en este momento al ciego y ahora a los discípulos: no se lo digan a nadie. No es porque Jesús quisiera permanecer en el anonimato o que no quisiera que alguno se entendiera, que todo el mundo lo entendiera, sino porque Jesús sabía que su misión no era la que la gente pensaba que era la misión del Mesías. Jesús les dice que no se lo digan a nadie, porque Jesús sabe que lo que el pueblo quiere hacer ahora, imagínate un pueblo oprimido por el Imperio Romano, que ha recibido a un hombre que dice ser el Mesías, y este hombre empieza a obrar milagros, y hemos visto cómo muchísima gente lo sigue, y la efervescencia que hay a su alrededor, todo el mundo quería levantar a Jesús, tal vez, nos dicen otros evangelios también, como su nuevo líder, o como su nuevo, como alguien que dirigiera al pueblo. Pero ¿por qué Jesús no quiere que la gente se entere? Porque los discípulos aún no ven claramente. Y eso lo vemos en el versículo 31 a 33. El problema es que los discípulos, al igual que el ciego en esta primera etapa, como que ya pueden ver a Jesús, y esta declaración nos lo muestra: tú eres el Mesías, pero no entienden verdaderamente quién es el Mesías o qué vendría a ser el Mesías. Esto lo vemos en los versículos 31 al 33, donde al final vemos una reacción extraña de parte de Jesús. Vea lo que dice el versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, que es otro título para el Mesías que ellos esperaban, debía ¿qué? Padecer muchas cosas. ¿Qué más? Ser rechazado ¿por quién? Por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras ¿cómo? Claramente. Pero ellos no las entendieron. Lo podemos saber por lo que sigue en el texto. Esta es la primera de 3 ocasiones que en el Evangelio de Marcos veremos a Jesús anunciando lo que podemos llamar la pasión del Cristo, la pasión del Mesías. Que Él iba a entrar en Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a ser enjuiciado injustamente, iba a ser maltratado, iba a ser torturado e iba a ser asesinado. Porque Jesús había venido a cumplir, mis hermanos, la voluntad del Padre. ¿Se dieron cuenta que el pasaje dice que era necesario? Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, que ese Cristo, que ese Mesías que tú, Pedro, acabas de mencionar que yo soy, es necesario que sufra, padezca mucho y entregue su vida. Y son los mismos líderes religiosos los que se van a encargar de llevarlo a la cruz. Porque, mis hermanos, detrás de esta necesidad se encuentra el plan divino. Este fue el plan desde el principio. Fíjense, los discípulos ya están en este punto en el que ya identifican a Jesús como el Mesías, pero parece que la reacción que vemos de Pedro nos demuestra que
lo que ellos entendían como Mesías no cuadraba con lo que Jesús les acaba de decir. Jesús les acaba de decir, ok, ¿ya creen que soy el Mesías? Sí, ok, el Mesías debe morir en una cruz. Y eso es lo que ellos no están entendiendo, que será rechazado por los líderes del pueblo, que iba a soportar la muerte y el juicio de Dios sobre él en esa cruz por la humanidad pecadora. Pero no solamente les dijo eso, les dijo, pero al tercer día va a de resucitar. También les revela que su muerte no sería el fin. Y aunque los discípulos no están captando esta verdad, Jesús está anticipando cuál es la obra más importante que Él vino a hacer: entregar su vida por los pecadores, morir en una cruz, pero al tercer día resucitar. Pero ellos no lo están entendiendo. Pedro, dice el pasaje, toma a Jesús y lo lleva aparte y le dice, oye Jesús, mira, yo respeto mucho tu opinión, eres el Mesías, pero como que no estás entendiendo bien lo que es ser el Mesías. ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que vas a ir a una cruz? ¿Cómo que vas a sufrir? Eres el Mesías. Ahora, el problema es la concepción que ellos tenían del Mesías. Hace completo sentido que Jesús les dijo en el pasaje anterior, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Cuídense de la influencia que hay a su alrededor, que afecta su manera de ver y escuchar al Mesías. Porque ellos estaban tan afectados en su manera de ver a Jesús, porque culturalmente el Cristo significa para ellos el ungido, y no cualquier ungido, sino que tenía que ser específicamente un rey ungido descendiente de David, que restauraría la soberanía, un reino terrenal para Israel. Ellos querían un rey, ellos querían un caudillo que los liberara de la opresión romana y llevara al pueblo de Israel a una gloria, a un esplendor como reino, y que ahora ellos fueran aquellos beneficiarios de este reino. Ellos tenían una visión terrenal del Mesías. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, es uno de los pasajes mesiánicos que alude a este rey, a este Mesías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La interpretación que había en ese momento de ese Mesías, de este pasaje, era una interpretación terrenal. Un rey majestuoso que iba a llevar a Israel a gobernar sobre todas las naciones. También Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10 y el Salmo 2 son pasajes proféticos que enfatizan el reinado justo del Mesías, venciendo sobre sus enemigos y estableciendo verdadera justicia. Había muchos conceptos acerca del Mesías en la época de Jesús, pero todos estos conceptos estaban colocados en una visión terrenal. Y desde el punto de vista humano, entonces ahora entiendes por qué. Fíjate el pensamiento que Pedro debió haber tenido. A ver, Jesús, ¿cómo te atreves a decir eso? Cállate, no digas nada, no digas eso. Si de por sí ya te están persiguiendo los fariseos y los escribas y hasta Herodes, ¿cómo vas a decir tú? ¿Cómo vas a ofender a estos religiosos, a estos líderes religiosos, diciéndoles que ellos mismos asesinarían al Mesías en lugar de recibirlo
como tal. Pero ¿cuál es el verdadero problema? ¿Está Pedro simplemente preocupado por Jesús o genuinamente preocupado por Jesús? Pedro está preocupado por sí mismo. Porque él sabe que si el líder al que él está siguiendo va a ser perseguido, va a ser despreciado, va a ser torturado y muerto en una cruz, mira, no sé si me convenga seguir a un líder así. Eso por supuesto que me va a afectar a mí también. ¿Cómo lo sé? Por lo que Jesús le dice a los discípulos en la siguiente sección. Seguir a Jesús metería en problema a sus discípulos, mis hermanos, porque Jesús ahora está diciendo esto que es desconcertante. ¿Cómo que aquellos que están anhelantes esperando al Mesías son los mismos que lo van a asesinar? Sin duda eso nos va a meter en problemas. Jesús, por favor, cálmate, no estés diciendo esas cosas. ¿Cómo se te ocurre? Dice el pasaje que Pedro estaba reprendiendo a Jesús. Y por eso es que Jesús se voltea, versículo 33, vea lo que dice: pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, estas palabras de Jesús para Pedro son sumamente fuertes. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque verdaderamente Jesús no estaba poniéndole un apodo a Pedro, no estaba simplemente reaccionando carnalmente. Hermanos, Satanás estaba detrás de esa respuesta de Pedro. Satanás estaba detrás de este deseo de Pedro de reconvenir a Jesús. Ahora entendemos otra vez por qué Jesús les decía: cuídense de lo que están escuchando, cuídense de lo que los está influenciando. Porque, mis hermanos, eso es lo que Satanás ha tratado de hacer desde el principio: impedir que el niño del pesebre, el Mesías que obra milagros, llegara a la cruz del Calvario. Ese es el objetivo de Satanás desde el principio. Al principio intentó matar al niño por medio de Herodes. Después trató de tentar a Jesús en su humanidad en el desierto para impedir que fuera a la cruz, cumpliendo así su misión divina. Pero cuando no lo logró, su estrategia fue en aquel momento y hasta el día de hoy hacer todo lo posible para que las personas no vean al Redentor de la cruz, para que vean a Jesús como el niño milagroso del pesebre, como el sanador, como el milagrero, pero no como el Redentor de la cruz. Mis hermanos, una visión nublada del niño del pesebre nos hace perder al Salvador de la cruz. Satanás, mis hermanos, está detrás de esta estrategia. Él se la pasa a bomba en las posadas, en los programas navideños, en los desfiles, en los intercambios de regalos, en las cenas navideñas, e incluso en las iglesias, donde lo importante es dar y recibir, la alegría, la unidad familiar, pero donde el niño del pesebre no es honrado y glorificado como el Rey de Dios que se coronó en la cruz del Calvario. El Dios encarnado que se hizo uno de nosotros para ir a la cruz y sufrir en nuestro lugar el castigo por nuestros pecados para nuestra redención. Satanás está en primera fila en esos lugares donde hay buenos deseos y bonitos deseos, pero Cristo no es glorificado por lo que Él hizo para salvarnos. Sin importar, hay mucho debate incluso dentro de la iglesia cristiana acerca de si el origen de la celebración de Navidad es pagano o no, pero sin importar si el origen de la Navidad es pagano o no es pagano, el mundo y tristemente incluso la iglesia sí lo han convertido en una celebración mundana.
porque no ven claramente quién es Jesús, el niño que nació para morir en el Calvario. Una visión nublada del niño del pesebre, mis hermanos, nos hace perder al Salvador de la cruz. Jesús es el niño que nació para morir por nuestros pecados. Dice el pastor John MacArthur que la sombra de la cruz se vislumbra sobre el pesebre. Porque Jesús no vino para ser una celebridad, no vino para ser un caudillo político, hermanos. No vino para crear tampoco una bonita festividad en la que intercambiamos regalos. No estoy diciendo que la celebración que usted y yo vamos a tener hoy por la noche y el intercambio de regalos sea mala. Estoy diciéndole, ¿cómo va usted a celebrar? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Es el centro de su celebración el día de hoy o es solamente un acto o lo mencionamos solamente como para no dejarlo fuera, pero lo importante es todo lo demás que acontece alrededor? Jesús no vino para ser una celebridad, no vino para ser un caudillo político, no vino para crear una bonita fiesta en la que intercambiemos regalos. Él nació y vivió para morir por los pecadores, y ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado. ¿Por qué nos intercambiamos regalos? Es en verdad como un recordatorio de yo no merecía nada y lo he recibido todo en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué salimos tan enojados cuando nos dan los mismos calcetines de cada año? Y esto nos lleva a la última sección donde Jesús hace un llamado extraño. Después de la reacción de Pedro, fíjate, Jesús sana al ciego gradualmente, y esto nos ilustra cuál era el problema de los discípulos, porque cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque sí, el mundo tiene una idea acerca de quién es Jesús, pero lo importante es, ¿quién dicen ustedes que son mis discípulos que soy yo? Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, Jesús le dice, no se lo digan a nadie porque no están preparados para decirlo todavía. Después vimos una reacción extraña de Jesús al llamar a Pedro, cállate, Satanás, apártate de mí, porque no tienes tu mente puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas de Dios. Tú estás tratando igual que Satanás de impedirme ir a la cruz. Y ahora vemos cómo Jesús hace este llamado extraño para sus discípulos, porque parece más bien una advertencia. Jesús describe las implicaciones de su muerte, versículos 34 al 9:1. A partir de ahí Jesús se dirige a Jerusalén. De aquí en adelante vamos a ver que esto sucede en el camino hacia Jerusalén, y Jesús 3 ocasiones les va a repetir que es necesario que Él muera en esa cruz. Jesús a partir de aquí se dirige a Jerusalén. Sus seguidores están comprendiendo con esta declaración de Jesús que ellos probablemente también van a sufrir. Y Jesús les advierte, deben prepararse ustedes también. Deben, si es que quieren seguirme, tomar una cruz y seguirme. Porque de eso se trata. Ve lo que dice el versículo 34 al versículo 38. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy es un día glorioso para nosotros como iglesia, porque nuestra hermana Valeria ha tomado la determinación de bautizarse, de dar testimonio de Jesús. Vale, esto es un llamado para ti. ¿Quieres seguir a Jesús? Hay que perder la vida por Jesús. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, lo que él considera vida en esta tierra, las cosas que aprecian de manera terrenal, las cosas que ustedes han valorado, las cosas que ustedes han colocado en alto por la influencia a su alrededor, por lo que el mundo dice que esto debe ser. Si ustedes quieren salvar esa vida, van a perder la verdadera vida, les está diciendo Jesús. La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma?
Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis hermanos, Jesús hace no es tan complicado entender lo que Jesús está diciendo, es sencillo entender lo que Jesús está diciendo ahí. Lo hace en términos de beneficio y pérdida, lo que recibes cuando vienes a Jesús y lo que pierdes cuando vienes a Jesús. Si buscas evitar el sufrimiento físico, si buscas evitar el rechazo que el mundo tiene sobre tu Salvador, buscas evitarlo sobre ti y buscas aferrarte a las cosas de este mundo, Jesús te dice, vas a perder tu vida eterna. Sin embargo, los que pierden su vida en este mundo por Jesús, por dar testimonio de Jesús, por ser aquellos que le recuerden a este mundo, no es acerca de tus deseos pecaminosos acerca de Navidad, no es acerca de lo que este mundo quiere que Navidad se convierta, sino es acerca de aquel que nació para salvarnos de nuestros pecados si ponemos nuestra fe en Él. Si perdemos la vida por ser aquellos que lo seguimos dando testimonio de Él, mis hermanos, Jesús nos asegura una eternidad gloriosa en el reino de Cristo, y esto va mucho más allá de este mundo. Así que a partir de aquí, el verbo salvar en el libro de Marcos ya adquiere un sentido más amplio, una dimensión más amplia. Ahora Jesús habla en términos de esta promesa de Dios de salvación. Porque Jesús les dice, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. ¿De qué te serviría hoy, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga que nos visitan el día de hoy? ¿De qué te serviría recibir el mejor regalo, el más costoso, el más codiciado, lo que tú verdaderamente querías? Es más, ¿de qué te serviría haber tenido un año bueno en cuestión de ganancias económicas, de tal forma que tú te hayas podido autocomprar tu mejor regalo porque sientes que lo merecías? ¿De qué te serviría recibirlo hoy en la noche si tu alma va a perderse? Si no recibes el regalo más glorioso que es la salvación que solamente podemos obtener por medio de la fe en Cristo Jesús, el niño que nació para morir por nuestros pecados. El problema de los discípulos era su incapacidad de ver como el Mesías sufriente de Isaías 53. No lo vamos a leer, pero búscalo en tu casa. Fue profetizado más de 700 años antes como el Mesías, como Jesús sería rechazado, sería mal visto por los hombres. Pero también anuncia lo que ese Mesías vendría a ser. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero el problema que tenían los discípulos es el mismo problema que hay en muchos el día de hoy, que una visión nublada del niño del pesebre les impide ver al Salvador de la cruz. El problema, dice Jesús, es que no tienen la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Para Pedro y para los discípulos, escuchar a Jesús decir semejante cosa como que los líderes religiosos iban a matar al Mesías era algo que les acarrearía problemas, pero ese es el mismo problema el día de hoy para nosotros. Una visión nublada, opaca del niño del pesebre hace que la gente no pueda ver al Salvador de la cruz. Todo el mundo ama la figura del niñito milagroso del pesebre, que se ha convertido en un buen pretexto para, igual que Pedro, en aquel momento, satisfacer nuestros propios deseos. Por eso salimos enojados del intercambio de regalo. Yo compré uno de 300 y me dieron uno de 150. Porque no hemos entendido de qué se trata todo esto.
El regalo hasta se vuelve un pleito. Las cenas se vuelven borracheras, de las que derivan pleitos entre parejas, pleitos por los terrenos y todo lo que ya conocemos que termina convirtiéndose en la celebración de Navidad. Porque no se celebra la natividad del Mesías que vino a salvarnos. Porque todo el mundo quiere al niñito de la cruz, que es del pesebre, que es pretexto para hacer fiesta, pero nadie quiere al Mesías crucificado porque saben, al igual que los discípulos, que es un riesgo seguirlo. Porque saben que implica dejar una vida atrás. Saben que implica renunciar a lo que llamamos vida en esta tierra, la cual lleva a perder nuestras almas, las almas de aquellos que rechazan al Mesías, en lugar de abrazar el regalo hermoso de la salvación en Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesús no era quien los discípulos y la gente en aquel tiempo querían que Él fuera. Es el mismo problema el día de hoy. La gente no quiere ese Jesús crucificado al que hay que seguir cargando una cruz. Nadie quiere negarse a sí mismo. Nadie quiere seguirlo porque saben que implica sufrimiento, porque no ven con claridad. Pero tener nuestra mente en las cosas de Dios hará que nuestra celebración de Navidad sea un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios extendida a pecadores. La pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos es la misma pregunta para usted el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Al final de los tiempos, cuando Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos, usted, ya sea que sea creyente o no, tendrá que responder esta pregunta. ¿Quién fue Cristo para ti? Porque nadie va a entrar en la gloria de Dios. Nadie va a habitar con Dios en la nueva tierra, en el nuevo cielo, con Cristo habitando allí, gobernando sobre nosotros con justicia. Nadie estará allí por sus propios méritos. Porque la palabra de Dios nos muestra claramente que la salvación es un regalo de gracia de parte del Señor. El niño que nació en el pesebre fue el regalo que Dios dio al mundo, porque ese niño nació para morir en esa cruz. Pero para recibir ese beneficio hay que creer en ese niño y rendir su vida a ese niño, pero no al niño del pesebre, sino al Salvador de la cruz, a Cristo Jesús. Y quien ha recibido ese regalo, mis hermanos, todas sus celebraciones, no solamente las de Navidad, cobran un sentido completamente diferente. Negarse a sí mismo no es un castigo, es un privilegio de escogidos. Negarse a sí mismo es un privilegio de escogidos, no es un sacrificio. Dice Beda el Venerable, uno de los padres de la iglesia primitiva. Vean lo que dice: renunciamos a nosotros mismos cuando, renunciando a nuestra antigua vida, nos esforzamos por alcanzar el ideal que nos ofrece nuestra vocación, es decir, nuestra fe. Llevamos pues nuestra cruz, mortificando al cuerpo con la abstinencia o al alma con la compasión de los males ajenos. Ahí sí, el dar y el recibir, el extender generosidad, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, no son en sí mismo el propósito, sino son un resultado de haber entendido que ya hemos recibido el regalo de la salvación. Por lo tanto, hoy podemos ser generosos. Por lo tanto, hoy queremos abrazar a los demás. Por lo tanto, hoy queremos compartir la mesa con nuestros familiares y darles regalos, pero como un recordatorio de que el regalo más grande a la humanidad nos lo ha dado el Señor. Pero esto solo puede suceder si nosotros no tenemos una visión nublada del niño del pesebre, para que no perdamos al Salvador de la cruz. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Jesús no es el pretexto para la pachanga, aunque ya explicamos que no estamos hablando de que sea mala la celebración, sino por qué estamos celebrando. El verdadero motivo de la Navidad es el nacimiento de Jesús, aquel
que Dios prometió desde el principio que vendría a salvar a la humanidad. Y nació para morir en tu lugar y en mi lugar, porque todos somos pecadores. Nació para que, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si tú has pecado, mereces la muerte eterna delante de Dios, no importa cuán grande o pequeña sea tu pecado. Todos hemos pecado, por lo tanto, lo que necesitamos era ser salvados. La muerte que tú y yo merecíamos, la sufrió ese niño que nació en el pesebre. Ese niño del pesebre nació para morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Solo Él es la vida verdadera. Yo te invito a que vengas hoy en arrepentimiento de tus pecados y en fe en Él para que recibas el regalo de la vida eterna. Póngase de pie, por favor. Una visión nublada del niño del pesebre, mis hermanos y amigos que nos visitan, por tener la mente en las cosas de los hombres, nos hace perder al Salvador de la cruz. Pero tener en mente las cosas de Dios nos dirige a ver a Jesús claramente como el niño que nació para morir por nuestros pecados y adorarlo. Les deseo a todos que pasen una feliz Navidad, pero les deseo que Cristo sea el centro no solo de esta Navidad, sino de su vida misma.